Continuamos en este Challenge de Lectura Bíblica 2024 y quiero recordarte que el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días. El día de hoy vamos a comenzar nuestra lectura de Segunda de Reyes capítulo 1 al 3, pero no sin antes leer Primera de Reyes capítulo 22. Y con esto comenzamos. Recuerda que la versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. No dejes de leer la Biblia. Recuerda que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Así que comencemos con este desafío. ¿Estás listo? Toma tu Biblia, toma tus lápices si te gusta subrayar y vamos a comenzar. Primer libro de Reyes capítulo 22. 3 años transcurrieron sin que Siria e Israel estuvieran en guerra. Pero al tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar al rey Ahab de Israel, y éste dijo a sus oficiales: ¿Ya no se acuerdan que Ramot de Galad nos pertenece? Está en poder del rey de Siria, y nosotros no hemos hecho nada para recuperarla. A Josafat le preguntó: ¿Quieres acompañarme a recuperar Ramot de Galad? Y Josafat le respondió: Tú y yo somos hermanos, nuestros pueblos también lo son, y tu caballería y la mía es una sola. Pero te sugiero que antes consultes qué dice el Señor al respecto. Entonces el rey de Israel reunió a los 400 profetas con que contaba y les preguntó: ¿Debo atacar a Ramot de Galad o no? Los profetas le dijeron: Vaya su majestad, porque el Señor entregará la ciudad en sus manos. Pero Josafat insistió: ¿Queda algún profeta del Señor a quien podamos consultar? Y Ahab le respondió: Sí. Aún queda otro profeta por medio del cual podríamos consultar al Señor. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Pero me cae muy mal porque nunca me da palabras de aliento, sino que siempre me desanima. Como Josafat le recomendó que no hablara así, Ahab llamó entonces a uno de sus oficiales y le ordenó que fuera a buscar a Micaías, hijo de Imla, y lo llevara ante él. Mientras tanto, los dos reyes se quedaron en la plaza que está junto a la puerta de Samaria, sentados en sus tronos y ataviados con sus mantos reales. Delante de ellos, los profetas les prodigiaban buenos augurios. Uno de ellos, Sedequías, hijo de Kenana, se acercó y le mostró unos cuernos de hierro que había hecho y dijo: Así ha dicho el Señor, con estos cuernos cornearás a los sirios hasta acabar con ellos. Los demás profetas también animaban al rey y le decían: Vaya su majestad a Ramot de Galad y atáquela. El Señor le dará la victoria y entregará la ciudad a su majestad. El mensajero que el rey mandó por Micaías lo halló y le dijo: Todos los profetas auguran éxito a su majestad. Une tu voz a la de ellos y augúrale mucho éxito. Pero Micaías respondió: Juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Cuando Micaías se presentó ante el rey, éste le preguntó: Dime, Micaías, ¿debemos ir y atacar a Ramot de Galad o la dejaremos en paz? Y Micaías le respondió: Ve y atácala, que saldrás victorioso. El Señor te la va a entregar. Pero el rey le dijo: ¿Cuántas veces tengo que decirte, en el nombre del Señor, que me digas solo la verdad? Entonces Micaías dijo: Tuve una visión y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Entonces el Señor dijo: Esta gente no tiene quien la guíe. Es mejor que todos se regresen a su casa en paz. El rey de Israel se volvió a Josafat y le dijo: ¿No te lo había dicho ya? Micaías nunca me anuncia nada bueno, solo me anuncia calamidades. Pero Micaías replicó: Ahora vas a oír la palabra del Señor. Yo vi al Señor en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo. Y el Señor preguntó: ¿Quién incitará a Ahab para que ataque a Ramot de Galad y sea derrotado? Las opiniones estaban divididas, pero un espíritu se presentó ante el Señor y dijo que él lo incitaría. Cuando el Señor le preguntó cómo lo haría, el espíritu dijo: Voy a mezclarme entre los profetas y los haré decir mentiras. Entonces el Señor le dijo: Pues ve y hazlo pronto, indúcelos a que hagan lo que dices. Así que el Señor ha puesto en labios de tus profetas un espíritu que los hace decir mentiras, y el Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. En ese momento el profeta Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada, al tiempo que le decía: ¿En qué momento el espíritu del Señor me abandonó para hablarte a ti? Micaías le respondió: Lo sabrás cuando andes huyendo y escondiéndote de casa en casa. Entonces el rey de Israel dijo: Tomen preso a Micaías y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo.
díganles que yo, el rey de Israel, he dicho: metan a la cárcel a este hombre, en vez de pan y agua, manténganlo angustiado y afligido hasta que yo regrese en paz. Pero al instante Micaías añadió: si acaso regresas en paz, entonces el Señor no ha hablado por medio de mí. Escúchenlo bien, pueblos todos. El rey de Israel y el rey de Judá salieron juntos contra Ramot de Galad, y el rey de Israel le dijo a Josafat: voy a entrar en batalla disfrazado, pero tú puedes usar tu misma ropa. Y el rey de Israel entró en batalla disfrazado, pero no sabía que el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate no pelear contra ningún soldado israelita, grande o chico, sino buscar y atacar solo al rey. Así que, cuando los capitanes vieron a Josafat, dijeron: miren, allí está el rey de Israel. Entonces el rey Josafat gritó con fuerza, y al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se alejaron de él. Pero un arquero lanzó una flecha al aire, y la flecha alcanzó al rey Ahab y le penetró entre las junturas de su armadura. Al sentirse herido, el rey le ordenó al cochero darse la vuelta y sacarlo del campo de batalla, porque estaba herido. Pero la batalla arreció y el rey tuvo que quedarse en su carro y hacerle frente al ejército sirio. Pero la sangre corría por el fondo del carro y al caer la tarde murió. Al ponerse el sol, un pregonero clamó: regresen todos a su ciudad y a su tierra. Y así fue como el rey Ahab murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Luego llevaron su carro al estanque de Samaria para lavarlo, y los perros lamieron la sangre del rey. En ese mismo estanque se lavaban también las prostitutas. Así se cumplió lo que el Señor había dicho acerca de Ahab. Todos los hechos de Ahab y la construcción de su palacio de marfil y todas las ciudades que mandó edificar se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Ahab murió y fue a reunirse con sus antepasados. En su lugar reinó su hijo Ocosías. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá cuando Ahab llevaba 4 años de reinar sobre Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Asura y era hija de Silgi. Y Josafat siguió siempre el buen ejemplo de Asa, su padre, e hizo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo en ellos sacrificios y quemando incienso. Pero Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Todos los hechos y las hazañas de Josafat y las guerras que libró se hallan en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat eliminó a los hombres que practicaban la prostitución en los templos paganos, costumbre que todavía quedaba en el reinado de su padre Asa. Como Edom no tenía rey, había un gobernador que fungía como rey. Josafat había mandado construir naves como las de Tarsis para traer oro de Ofir, pero las naves no llegaron allá porque naufragaron en Esión-Geber. El rey Ocosías le propuso a Josafat enviar a sus marinos con los de Josafat, pero éste no aceptó. Y murió Josafat y se reunió con sus antepasados, y los sepultaron con ellos en la ciudad de su antepasado David. En su lugar reinó Jorán, su hijo. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, cuando Josafat llevaba 17 años de reinar en Judá. Pero Ocosías siguió el mal ejemplo de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo lo malo a los ojos del Señor, haciendo pecar al pueblo de Israel. Sirvió y adoró a Baal, como antes lo había hecho su padre, y esto provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Y vamos a comenzar ahora el segundo libro de los Reyes, capítulo 1. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a darle con todo. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel, y Ocosías, que había caído desde la ventana de una sala de su palacio de Samaria, desde su lecho de dolor, mandó mensajeros para consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, pues quería saber si recuperaría la salud. Pero el ángel de Dios le dijo a Elías el tisbita: ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿ya olvidaron que Israel tiene un Dios poderoso? ¿Por qué van a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Así ha dicho el Señor: no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Elías fue a su encuentro, y cuando los mensajeros volvieron, el rey les preguntó: ¿por qué regresaron? Y ellos respondieron:
encontramos un profeta que nos dijo: regresen con el rey y díganle, así ha dicho el Señor. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué consultas a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y el rey preguntó: ¿qué apariencia tenía el varón que encontraron? Y les dijo eso. Y ellos respondieron: iba vestido con pieles de animales y se ceñía con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: se trata de Elías, el tisbita. Enseguida el rey mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías, que estaba sentado en la cumbre de un monte. El capitán subió a verlo y le dijo: varón de Dios, el rey te pide que bajes. Pero Elías le respondió al capitán: si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 soldados, y éste le dijo lo mismo: varón de Dios, el rey te pide que bajes pronto. Y Elías respondió: si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Pero el rey volvió a enviar a un tercer capitán, también con 50 soldados. Y cuando éste estuvo frente a Elías, se puso de rodillas y le dijo: varón de Dios, te ruego que me perdones la vida y la de estos 50 siervos tuyos. El fuego que ha caído del cielo ha consumido a los 2 primeros capitanes y a sus 50 soldados. Dígnate salvarme la vida si crees que vale algo. Entonces el ángel de Dios le dijo a Elías: no tengas miedo, puedes ir con él. Y Elías bajó del monte y fue a ver al rey. Cuando llegó ante él, le dijo: tú enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedes consultar? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y el rey de Israel murió, tal y como Dios lo había dicho por medio de Elías. En su lugar reinó su hermano Jorán, porque Ocosías no había tenido hijos. Esto sucedió en el 2.º año del reinado de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Todos los hechos de Ocosías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Capítulo 2. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento Elías venía de Gilgal con Eliseo y alcanzó a decirle: Dios me está enviando a Betel, tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos se fueron a Betel. Pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel, y estos le preguntaron a Eliseo: ¿ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Eliseo les respondió: sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Entonces Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me está enviando a Jericó. Pero Eliseo le respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron a Jericó. En el camino se encontraron con los profetas de Jericó y le preguntaron a Eliseo: ¿ya sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? Eliseo les respondió: sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Luego Elías dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron al Jordán. En ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, mientras que Elías y Eliseo se quedaron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló, y con él golpeó las aguas, y al instante éstas se abrieron, y los dos cruzaron el río en seco. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías respondió: me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando sea yo separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. Mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas, con sus caballos de fuego, y los separó. En ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Al ver esto, Eliseo exclamó: Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo.
Entonces se rasgó la ropa en dos, y enseguida recogió del suelo el manto de Elías, y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto, golpeó con él las aguas, y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto Eliseo golpeó las aguas, éstas se abrieron, y Eliseo cruzó el río en seco. Al ver esto, los profetas de Jericó, que estaban en la otra orilla, dijeron: el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Enseguida fueron a su encuentro y se inclinaron ante él. Luego dijeron: en Jericó tenemos 50 hombres aguerridos. Ellos pueden ir a buscar a tu maestro, pues tal vez el espíritu del Señor lo levantó y lo ha dejado en algún monte o en algún valle. Eliseo les pidió que no hiciera nada, pero los profetas insistieron hasta que, abochornado, él les permitió enviar a esos 50 hombres a buscar a Elías. Y durante 3 días lo buscaron, pero no dieron con él. Cuando regresaron, vieron a Eliseo, que estaba en Jericó, y éste les dijo: ¿acaso no les pedí que no fueran a buscarlo? En ese momento llegaron los habitantes de la ciudad y le dijeron a Eliseo: el sitio donde está construida la ciudad es muy bueno, como lo puedes comprobar, pero las aguas son malas y la tierra no produce nada. Eliseo les dijo: tomen una vasija nueva y échenle sal. Aquellos obedecieron, y él fue a donde estaban los manantiales, echó la sal en ellos y dijo: así ha dicho el Señor: yo sano ahora estas aguas, nunca más serán ellas causa de enfermedad ni de muerte. Y tal como lo dijo Eliseo, ese día las aguas de Jericó quedaron sanas hasta el día de hoy. Tiempo después, Eliseo salió de allí y se dirigió a Betel. En el camino salieron de la ciudad unos muchachos que burlones le gritaban: ¡sube, viejo calvo, sube! Eliseo volvió la vista y los maldijo en el nombre del Señor. Y en ese momento salieron del monte unos osos, los cuales despedazaron a 42 de ellos. De allí, Eliseo se fue al monte Carmelo y luego a Samaria. Capítulo 3. ¿Qué te está pareciendo la historia de Eliseo? Si la de Elías estaba muy padre, la de Eliseo también está padrísima. Capítulo 3. Jorán, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel cuando Josafat tenía 18 años de reinar sobre Judá, y reinó 12 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no al grado de su padre y su madre, pues quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se entregó a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Oye, se me acaba de ocurrir, voy a buscar una imagen de Baal en internet y la voy a dejar aquí para que la veas. Espero que en este instante aparezca. ¿Listo? ¿Sí apareció? Ok, sigamos con la lectura. El rey Mesa de Moab poseía muchos rebaños y entregaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros. Pero a la muerte de Ahab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Jorán salió de Samaria y pasó revista a todo Israel. Luego mandó a decir al rey Josafat de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Me acompañarás a luchar contra Moab? Y Josafat respondió: por supuesto que iré. Tú eres como si fuera yo mismo, tu pueblo es como mi pueblo, y tus caballos son como los míos. ¿Qué camino tomaremos? Y Jorán respondió: tomaremos el camino del desierto de Edom. Fue así como el rey de Israel y el rey de Judá, junto con el rey de Edom, tomaron el camino del desierto. Pero después de 7 días, les faltó agua para el ejército y para las bestias. Entonces el rey de Israel dijo: vaya, el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat dijo: ¿no hay por aquí algún profeta del Señor? Podríamos consultarlo por medio de él. Uno de los oficiales del rey de Israel respondió: por aquí está Eliseo, hijo de Safat, que era ayudante de Elías. Y Josafat dijo: en él habrá palabra del Señor. Y los 3 reyes fueron a verlo. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver contigo? Anda a ver a los profetas de tu padre y de tu madre. Pero el rey de Israel le respondió: no voy a ir con ellos. El Señor nos ha reunido a nosotros 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo dijo entonces: juro por el Señor de los ejércitos, en cuya presencia me encuentro, que de no ser por el respeto que le debo al rey Josafat, rey de Judá, a ti ni siquiera te dirigiría la mirada. Pero bueno, tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho el Señor:
Caben en este valle muchos estanques. Y el Señor también ha dicho, aunque ustedes no vean ningún viento ni ninguna lluvia, este valle se llenará de agua, y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Esto, a los ojos del Señor, no es nada difícil. También va a poner a los moabitas en las manos de ustedes, y ustedes destruirán todas sus bellas ciudades fortificadas, y talarán todo árbol frondoso, cegarán todos los pozos, y sembrarán de piedras todos los campos arables. Al día siguiente, por la mañana, a la hora del sacrificio, un repentino aluvión llegó desde Edom, y toda esa región se inundó. Y al saber los de Moab que los reyes se disponían a atacarlos, todos ellos se juntaron, desde los que apenas podían ponerse la armadura hasta los más experimentados, y tomaron sus puestos en la frontera. Y al día siguiente, cuando los moabitas se levantaron, vieron a la distancia que el reflejo del sol sobre las aguas las hacía verse rojas como sangre. Entonces gritaron: «Esto es la sangre de una batalla. Seguramente los reyes han luchado entre sí y han matado a sus propios compañeros. Vamos, moabitas, al botín». Pero cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y los atacaron. Y aunque los moabitas trataron de huir, los israelitas los persiguieron y los mataron. Y asolaron las ciudades, y en todos los campos fértiles esparcieron piedras, y cegaron también todos los pozos, y derribaron todos los árboles frondosos. Solo quedaron piedras en Kir Jareset, porque los honderos rodearon esa ciudad y la destruyeron. Cuando el rey de Moab vio que había perdido la batalla, tomó consigo a 700 hombres hábiles con la espada y quiso atacar al rey de Edom, pero no lo consiguió. Entonces tomó a su primogénito, el que habría de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y fue tan grande el enojo contra Israel que éstos decidieron retirarse y volver a su tierra. Y con esto terminamos la lectura de este día. Cuéntame, ¿le estás entendiendo a Segunda de Reyes? Como decía uno de mis maestros, lo que no entiendas hoy, lo entenderás después. Así que continúa leyendo la palabra y recuerda, vive como un discípulo de Jesús. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.